metálicos. Se los llama hidruros a todo compuesto constituido por dos elementos, uno de los cuales es siempre hidrógeno. ¿Qué son los hidruros metálicos? Pues son compuestos binarios que contienen hidrógeno con estado de oxidación -1 y un metal, y también son sólidos a temperatura ambiente. ¿Cómo se escribe la fórmula química? Para escribir la fórmula química, primero se escribe el símbolo químico del metal y luego el del hidrógeno. Después se intercambian los números teniendo en cuenta que en los hidruros metálicos el hidrógeno actúa con -1. Por ejemplo, la fórmula química del hidruro que forma el sodio se escribe NaH. El hierro puede formar dos hidruros, se actúa con número de oxidación +2. La fórmula química es Fe(H2). Si actúa con número de oxidación +3, la fórmula química es Fe(H3). ¿Qué reacción ocurre? El hidrógeno molecular reacciona con el metal y forma el hidruro correspondiente. Hidrógeno más metal es igual a hidruro metálico. Continuando con el ejemplo del sodio, seguirán los siguientes pasos. Se arma la ecuación, la búsqueda de los números de oxidación, el balanceo de las cargas en el compuesto, el balanceo de las masas y de reactivos y productos. ¿Y cómo se los nombra? Pues en la forma tradicional, a los compuestos se les nombraría de la siguiente manera: con los números de oxidación disponibles sería +1, número de oxidación +1, daría igual al hidruro de sodio. De la forma sistemática se los nombraría monohidruro de monosodio, y de la forma stock sería hidruro de sodio acompañado del número de la valencia encerrados en números romanos. Y acá podemos ver otro ejemplo. Haluros. ¿Qué son los hidruros no metálicos? Pues son los compuestos binarios que contienen hidrógeno que actúa con número de oxidación +1 y un no metal que actúa con número de oxidación negativo. Son gases a temperatura ambiente. ¿Cómo se escribe la fórmula química y qué reacción ocurre? Pues bueno, para escribir la fórmula química primero se escribe el símbolo químico del hidrógeno y luego el del no metal. Después se intercambian los números de oxidación. Por ejemplo, la fórmula química del hidruro no metálico que forma el cloro se escribe HCl, como se puede ver en los ejemplos. Y el hidrógeno molecular reacciona con el no metal y forma el hidruro correspondiente. Hidrógeno más no metal, hidruro no metálico. Continuando con el ejemplo del HCl, aquí podemos ver, como en el ejemplo anterior, se armará la ecuación, se buscarán los números de oxidación, el balanceo de las cargas del compuesto y el balanceo de las masas de reactivos y productos. ¿Y qué son los ácidos hidrácidos? Bueno, son compuestos binarios, es decir, que están formados por dos elementos, hidrógeno y un no metal. En soluciones acuosas tienen carácter ácido, es decir, liberan protones cuando se disuelven en agua. ¿Y cómo se escribe la fórmula química? La fórmula química se escribe en el siguiente orden: primero el elemento de hidrógeno y luego el elemento no metálico. Se representa mediante la fórmula general, siendo X el número de oxidación del no metal y el número de oxidación del elemento hidrógeno. Esto es así ya que los números de oxidación de ambos elementos deben intercambiarse. ¿Y cómo se los nombra? Para nombrarlos se antepone la palabra ácido y la terminación hídrico al nombre del no metal. Los hidrácidos más importantes son HF, ácido fluorhídrico; HCl, ácido clorhídrico; HI, ácido yodhídrico; HBr, ácido bromhídrico; y H2S, ácido sulfhídrico. Y gracias. ¿Qué son los óxidos metálicos? También conocidos como óxidos básicos. Son compuestos que se originan a partir de la combinación entre un metal y el oxígeno, con la particularidad de estar unidos fundamentalmente por un enlace denominado iónico. Por ejemplo, óxidos gruposos, óxido cúprico y óxidos de zinc. Generalmente tienen la característica de ser sólidos y tener un punto de fusión relativamente alto. Precisamente esto es lo que les es típico y lo que les diferencia de los óxidos no metálicos, que tienen uno bastante más bajo. Los óxidos habitualmente son cristalinos y al menos medianamente solubles en agua.
También son buenos conductores del calor y la electricidad, por eso es habitualmente que se los utilice para estos propósitos. Los óxidos no metálicos. No es un compuesto con bajo punto de fusión, que se encuentra con forma de consecuencia de la reacción de un no metal con el oxígeno. Muchos de ellos pueden ser gaseosos y cuando reaccionan al agua se les conoce como oxácidos. Hidróxidos. ¿Qué son los hidróxidos? El hidróxido es una combinación derivada del agua tras la sustitución de uno de sus átomos de hidrógeno por la de un metal. Se encuentra presente en muchas bases. Los hidróxidos se clasifican en básicos, anfóteros y ácidos. Por ejemplo, el zinc, el ZnOH2 es un hidróxido anfótero, ya que con ácido ZnOH2 más 2H más Zn más 2 más 2H2O. Con base sería ZnOH2 más 2H menos ZnOH4 menos 2. La formulación, los hidróxidos se formulan escribiendo el metal seguido del grupo dependiendo con la base de un ion radical adecuado con hidróxido. Estaba entre paréntesis si el subíndice es mayor de 1. Dicho de otro modo, se describe primero el metal y luego el grupo funcional OH. Ion hidróxido OH, determinado grupo hidroxilo que actúa con número de oxidación -1. A este oxidrilo se le coloca de subíndice si el metal tiene valencia superior a 1. Se le pone entre paréntesis OH y se coloca por subíndice la valencia del metal, luego se balancea. Ejemplo, óxido básico más agua igual a hidróxido. F2O3 más H2O igual a FOH3. El OH tiene de subíndice la valencia del hierro Fe, ya se formó la sal, pero aún falta balancear, porque tiene que haber la misma cantidad de cosas de cada lado. Quedaría así: Fe2O3 más 3H2O igual a 2FOH3. Sales binarias. ¿Qué son las sales binarias? Las sales binarias son compuestos químicos formados principalmente por la unión de un elemento metálico con un potencial de ionización bajo y un elemento no metálico con alta afinidad por los electrones. Este tipo de compuestos químicos son denominados sales binarias iónicas. Formulación. En la fórmula de una sal binaria se sitúa en primer lugar el símbolo del metal y en segunda posición el símbolo de no metal. Como siempre, hay que indicar mediante un subíndice el número de átomos de cada elemento. Sales binarias iónicas: metal más no metal. NaCl, cloruro de sodio. NaBr, bromuro de sodio. Sales binarias moleculares: no metal más no metal. BCl3, tricloruro de boro. Cc2, disulfuro de carbono. Ejemplo: sales binarias iónicas: NaCl, cloruro de sodio. NaBr, bromuro de sodio. Na, yoduro de sodio. NaF, fluoruro de sodio. Na2S, sulfuro de sodio. Na3P, nitruro de sodio. LiF, fluoruro de litio. Sales binarias moleculares o volátiles: BCl3, tricloruro de boro. Cc2, disulfuro de carbono. PCl3, tricloruro de fósforo. CCl4, tetracloruro de carbono. Ácidos oxácidos. Un oxácido es un ácido que contiene oxígeno. Específicamente es un compuesto que contiene hidrógeno, oxígeno y al menos otro elemento, con al menos un átomo de hidrógeno unido al oxígeno, que puede disociarse para producir el catión H+ y el anión del ácido. Esto quiere decir que son compuestos ternarios y que siempre mantienen el mismo orden. También podemos decir que se forman por reacción de un óxido no metálico y agua. Su fórmula responde al patrón HAO, donde A es un no metal o metal de transición. Buenos días, licenciada. Buenos días con todos. Mi nombre es Anthony Defas, del segundo de uno. Lo que voy a exponer ahorita son las sales oxisales neutras. ¿Cómo se formulan? Los sales neutras, también llamadas oxisoles o sales oxácidos, resultan de sustituir todos los hidrógenos de los oxácidos por cationes metálicos. Cuando no se contribuyen, todo se denomina oxales ácidas. La fórmula general es Ma, Xb o C y N, donde M es el elemento metálico y N es su valencia. Aquí tenemos un ejemplo de las sales oxisales neutras. Fórmula de ácido: ácido clorhídrico está Cl2O5 anhidro más H2O agua, seguido de H2S2O de hidrógeno, cloro y óxido, que hidróxido tiene 2, cloro tiene 2 y oxígeno tiene 6. Y quedaría hidrógeno
de cloro y oxígeno 3. La sustancia de dos sustanciamiento de la H por la opción F3 más. Para F3 más es Cl2 3. 3 cambia la valencia del catión. Fe es igual a ClO3 para cierro paréntesis 3. Esto sería lo que son oxidales neutras. Gracias.